Gracias, mis amigos, por continuar con el contenido de Foro Semanal. De inmediato, iniciamos con nuestra entrevista central en el día de hoy y le damos las buenas tardes al vicepresidente ejecutivo de la ADIE. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, muy buenas tardes, Mari Carmen. Para mí es un placer estar aquí en tu programa. ADIE es la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Este Así es. caballero es un experto en el tema, tanto así que ya hasta ha escrito un libro. Ese es el primero. No, este es mi quinto libro. Oh, pero sobre temas eléctricos todo es el sobre temas tercero. eléctricos. No, hay tres sobre temas eléctricos. El primero se llama Electricidad y Desarrollo del Reto Dominicano, eso fue en el año 96. Okay. Luego otro, Energías Renovables en la República Dominicana, en el 2001, y ahora Confusiones, Intereses y Debates, la realidad eléctrica dominicana. Sí, aquí está, este es el último hijo Así que ha engendrado, porque como quienes paren son las mujeres, el último hijo que ha engendrado este caballero. Sí. Así que gracias por el obsequio y de inmediato vamos a entrar en nuestro plato fuerte. Perfecto. El pacto eléctrico que desde enero se ha iniciado las conversaciones, las discusiones. Al día de hoy, ¿cómo anda de cara a julio, que es cuando se piensa firmar, si es que la fecha dé para todas las discusiones y los ajustes que hay que hacer para llegar a ese momento? Claro, Mari Carmen, tal como tú señalas, el 19 de enero pasado se dieron inicio a todos los trabajos conducentes a tener un pacto eléctrico firmado con una fecha de 6 meses como tope para el 20 de julio. ¿Qué sucede? En estos momentos el Consejo Económico y Social ha agotado toda la etapa que corresponde a las consultas regionales. Es decir, se realizaron foros de discusión y sobre todo de recibir propuestas por parte de instituciones y toda la ciudadanía, los expertos y otras organizaciones convocadas por el decreto presidencial. Ya se cerró ese plazo. Entonces, por todo el país se recogieron esas propuestas, el CES ahora la está integrando, compilando. El 27 de marzo terminó ese proceso. Exacto, ese proceso terminó a finales de marzo, Ajá. exacto. Entonces, ¿qué sucede? Se está en el proceso de la integración de todas esas propuestas para a principio de mayo quizás poder iniciar lo que serían las discusiones, las mesas de discusiones, que están divididas en 6 temas de manera temática, que toca, por ejemplo, el marco legal y regulatorio, la generación, la transmisión, la distribución, aspectos tarifarios y financieros y el eje de los consumidores. Pero no es poco tiempo, ya estamos a la mitad de esos 6 meses, han transcurrido los primeros 3, solo faltan 3 meses y la discusión es de verdad, la fuerte, donde se van a poner sobre la mesa las condiciones y los puntos en que todo el involucrado debe ceder, porque supongo que algún sector, alguna parte, deberá ceder algo para obtener otra cosa. Ese tipo de discusión aún no se ha iniciado. No, claro, obviamente en mayo deben iniciar, digamos, transcurrir durante todo el mes de mayo y parte de junio. Yo me imagino que debido a que ha habido digamos, una movilización de algunas fechas y tiempos que se han perdido, lo que van a ser mucho más concentradas. Quizá en la semana las mesas y los días de reunión serán más dinámicos y más pronto. Entonces, pero yo creo que si todo marcha como va, en el sentido de que ya se pueden ver las diversas propuestas en la página web del Pacto Eléctrico, vemos que han subido una cantidad que no es tan numerosa. El sector gubernamental presentó su propuesta, el sector privado la suya y el sector social. Cuando yo he hecho un análisis y he estudiado las propuestas de cada uno de esos sectores, hay muchos de elementos comunes, o sea que hay discusiones que yo creo que para llegar a consenso y despacharla o deliberarla, no habrá mucho problema. Entonces, ojalá que en esos 2 meses nos dé tiempo para sacar algo provechoso para el país. Hablando de esas propuestas que ya se han hecho para este pacto, una que está causando revuelo y aún no ha llegado a la mesa de la discusión fue la que hizo el CONEP. Ya. ¿Usted sabe de qué propuesta? No, claro, yo estoy hablando. conozco todas. Mire, lo que ¿Ustedes, sucede, los empresarios generadores, también favorecen una propuesta similar? sí, mire, lo que pasa es que el CONEP
como cúpula que agrupa a diversas asociaciones empresariales y empresas, promovió durante un mes una serie de discusiones y consensos para ir con una propuesta unificada de todo el sector privado. Por ejemplo, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, que agrupa a las empresas generadoras privadas de generación, sus propuestas están dentro de la que el CONEP ha presentado. O sea que ustedes están de No, acuerdo con eliminar el 3% que pagan las EDES sí, al ayuntamiento y que el consumidor final sea que pague el alumbrado sí, público. mire, qué bueno que usted me hace esa pregunta, Claro, porque ustedes están de acuerdo. hemos visto en la prensa cómo se ha sacado la propuesta y ha tenido una serie No, el pueblo lo quiere matar. una serie de Lo quiere. interpretaciones. Yo sé que los televidentes Sí. de Foro Semanal lo quieren. ¡Uy! No, pero vamos a explicar de qué se trata. Mire, lo que sucede es que actualmente los ayuntamientos, como son, digamos, los dueños o los regentes, digamos así, de los espacios públicos, están llamados a ¿qué? A pagar su electricidad, la electricidad del alumbrado público, y las empresas distribuidoras están supuestas a pagarle a los ayuntamientos un monto determinado por el uso de esos espacios públicos, Sí. ya sea a través de la instalación de los postes, la cablería, etcétera, etcétera. Hay una ley que manda a que hay que pagarle el 3%, dice la ley, de todas las ventas que tengan las empresas distribuidoras brutas, o sea, los cobros que haga de los consumidores a los ayuntamientos. Cuando usted hace un neteo y un balance entre lo que debería pagarse por ese consumo de electricidad y ese derecho de paso y lo que corresponde a un 3% que deben pagar esas empresas sobre el volumen de toda la energía que se cobra, en la mayoría de los casos, por no decirlo todo, el monto a erogar, que por cierto muchas veces ni se paga, es muy superior. Al final de cuentas, el consumidor, todos nosotros terminamos pagando ese dinero, porque de dónde se nutren, Entonces se paga dos veces. de dónde se nutre, por ejemplo, los recursos de los ayuntamientos o los impuestos que se pagan o las mismas pagos que se hacen a través de la distribuidora. Son los consumidores que lo pagan. Entonces la propuesta lo que va en la dirección es de transparentar y sobre todo traducirle una reducción. Si usted lo ve en términos brutos y concretos, lo que estamos diciendo es que en vez de penalizar con un 3%, que cuando tú lo aplicas al total es mucho dinero, lo que estamos diciendo es que simplemente se traduzca lo que realmente corresponde por el pago de ese servicio de alumbrado Pero público. ¿y por qué mejor no modificar la ley y que eso contemple la ley, no endilgarle ese consumo al consumidor? No, porque al final el consumidor lo paga todo. Mire, por ejemplo, yo le explico, porque es un tema de ver la vuelta. Sí. Mire, aquí se habla del subsidio anual de más de $1.000 millones que paga el gobierno o que hace el Estado una transferencia para el sector eléctrico. Ajá. Eso, independientemente de que usted pague su tarifa eléctrica o no, eso termina usted pagándolo, porque los impuestos, o sea, ese subsidio lo terminan pagando los consumidores. Lo que nosotros estamos planteando de una u otra forma es que se sincericen y al final la carga que va a tener el consumidor, el ciudadano, va a ser mucho menor que lo que actualmente se paga, porque los impuestos al final llegan de una manera indirecta, usted termina pagando esas ineficiencias mismas del sistema, o sea, que no es que estamos planteando nada diferente, lo que se está planteando es un esquema totalmente transparente y eficiente que le asigne, porque al final, ¿quiénes usan el alumbrado público? ¿Para qué es el alumbrado público? Para la población. Es para la población. Y si la población es la que consume, la población tiene que pagar exactamente lo que es el consumo, no pagar un porcentaje, porque necesariamente ese porcentaje puede que sea mucho más cantidad de dinero que lo que usted pagaría de manera medible. Ese es un poco el trasfondo de la propuesta. Ese es el problema, que los expertos dicen que quienes pagamos el servicio eléctrico, pagamos el nuestro y de quienes no pagan. Bueno. Entonces, si ahora también van a sumar ese otro capítulo. Lo que pasa es que dentro de las propuestas que tiene el gobierno, que tiene el sector privado, que tiene el sector social, está el hecho de que hay que reducir las pérdidas que tienen las empresas distribuidoras. Y esa pérdida, cuando yo hablo, tiene mucho que ver con esa cantidad
de usuarios que no pagan la electricidad, lo usan de manera indiscriminada y termina una parte de la población cargando más pesado que otra. Entonces, dentro del pacto se van a dar esas discusiones. O sea, no es que por un lado aumenten el tema de lo que tiene que ver con el alumbrado público, sino que también tenemos que reducir, y aquel que tenga la capacidad de pagar su electricidad, la pague, y aquellos que tengan la capacidad de pagar una tarifa real, la paguen, porque aquí hay personas que tienen recursos suficientes para pagar el costo real de la energía y el Estado se le está subsidiando. Eso no hace sentido. El subsidio debe ir directo para las personas que necesitan un subsidio. Un subsidio es una ayuda coyuntural. Aquí lo que sucede es que los subsidios se ponen y nunca se desmontan. En la lógica económica, un subsidio debería existir por un tiempo determinado hasta que tú le creas las capacidades a ese beneficiario para prescindir del subsidio. Entonces, lo que sucede es que dentro de esas propuestas planteamos eso. Hay que reducir las pérdidas, porque la medida que las empresas distribuidoras cobran el 100%, o no el 100%, digamos el 90% o el 88% de toda la energía que suministran en esa misma medida, los que pagan como tú, entonces van menos forzados. Claro, porque lo que claro. sucede hoy en día es que de un 100% de la energía que se suple, solo se cobra cerca del 65-67%. O sea que hay un 30 y algo. Un 33, 35 que se pierde. ¿De qué forma en el pacto eléctrico contemplan reducir ese 33 punto y algo para beneficio de los usuarios y de los mismos empresarios? Claro, mira, realmente la forma para reducir el tema de las pérdidas es bien conocida. Aquí las empresas distribuidoras, los técnicos que trabajan en la misma, el sector privado, el sector público lo sabe, aquí se necesitan grandes inversiones, por ejemplo, en medidores. Tú podrías creer que aquí deben haber cerca de 800,000, 900,000 consumidores que no tienen medidores, cerca de 1,000,000 que no tienen medidores. Eso no hace sentido. En un negocio en el cual tú cobras en función de lo que tú mides, si tú no lo mides, entonces tú no puedes cobrar nada. Entonces, las pérdidas se reducen poniéndole medidores a la gente. Las pérdidas se reducen mejorando todo el alambrado de distribución público. Las pérdidas se reducen instalando medidores, instalando transformadores mucho más eficientes y reduciendo los niveles de sobrecarga que existen. Las pérdidas se reducen penalizando a aquel que sustrae lo ajeno, o sea, que se roba la energía. Entonces, esas son acciones que van a tener las empresas distribuidoras con el apoyo y la férrea voluntad del gobierno que enfrentar, porque esa es la caja por donde entran los recursos por los cuales se mantiene el sector eléctrico funcionando. Pero aquí hasta hay una procuraduría especializada en asunto eléctrico precisamente para castigar a quienes se roban la electricidad, que no son muchas veces simples ciudadanos, hay empresas, hay consumidores de todos los tipos, hay poquitos y hay grandes, hay muchos. Exactamente. Eso no se ha sentido, o sea, la persecución en ese aspecto no se ha sentido de manera importante. Mira, tú lo has dicho, Mari Carmen, realmente el tema de la persecución y sobre todo el sometimiento del tema del fraude eléctrico ha sido muy tímido en la República Dominicana. Si tú observas las estadísticas para la cantidad de energía que se pierde por ese concepto, tú ve y busca quién está sometido o quién ha sido condenado por esa práctica. Es algo casi inexistente. Precisamente parte de las cosas que se van a discutir y se deben pactar en esta discusión del pacto eléctrico es eso, ver cómo de una u otra forma pueden aumentarse los niveles de presión para que puedan ponerse en práctica todo este tema del marco legal y regulatorio que penaliza el robo de la electricidad. Después, hace cerca de 50 años que se está con este caos, porque realmente el sistema energético, eléctrico en el país es un absoluto caos. Si lo comparan con el transporte público de pasajeros, no se sabe cuál de los dos, pero deben andar por ahí cerca, en lo mal que se da el servicio por las condiciones que todo el mundo conoce en el tema eléctrico. ¿Verdaderamente logrará ese pacto
cumplir con estos objetivos de precios competitivos, confiable, eficiente y sostenible, ¿cuál es la magia para hacer que ese pacto tenga estos objetivos y, o sea, en la práctica? No es que estén enumerados en un documento que todo el mundo está de acuerdo, pero en la práctica no, eso no se puede ejecutar. Claro, mira, tú has dado, en tu pregunta tú has dicho realmente cuál es el principal problema que históricamente hemos tenido y debemos corregir con esto del pacto. El problema nuestro no es el diagnóstico del que hay que hacer. Aquí ya se sabe qué es lo que hay que hacer. El problema nuestro no es que se escriba en hojas muy bonitas y con un estilo Sí. muy adecuado. El problema es el cumplimiento, que es lo mismo que sucede con la mayoría de las leyes que tenemos. Nuestro problema es cumplir las cosas y sobre todo darle continuidad más allá de los gobiernos mismos, las administraciones públicas que tengamos. Entonces, el pacto eléctrico, tal como tú decías, tiene que dar como resultado una serie de acciones y actividades que vayan en la dirección de garantizar un servicio eléctrico estable, continuo, 24 horas, de calidad, a precios competitivos. Si el pacto eléctrico no beneficia al consumidor con esos atributos que tú y yo hemos dicho, entonces no hace sentido discutir un pacto eléctrico, porque el pacto eléctrico debe primero beneficiar al consumidor, debe haber un consumidor satisfecho y cuando ese consumidor esté satisfecho, en esa misma medida, toda la cadena, digamos, de producción del servicio va a mejorar, porque al final de cuentas quien recibe la electricidad es ese cliente, ese consumidor, y ese es el que va a pagar el precio de esa electricidad. Mira qué sucede, tú decías 50 años, es verdad, llevamos varias décadas, Sí. y si yo te cuento la historia desde el 1896, cuando se instala la primera planta eléctrica en la ribera del río Sama, ya el periódico El Eco de la Opinión, que luego se convierte en el Listín Diario, ya hablaba de apagones, la planta ya tenía una serie de problemas y el servicio eléctrico ya era precario. El problema está en eso, en el compromiso, en la voluntad, en deponer los intereses individuales, mirando los intereses colectivos. Eso es muy difícil Porque, aquí. bueno, pero Es muy difícil. tú me preguntaste cuáles son las Sí, no, soluciones. claro, Entonces, claro. es quitarse el traje y decir, como Porque hablábamos... nos gusta mucho hablar para nuestro lado. Exacto, es un poco déjame hablar, porque eso está bien, al final de cuentas hay intereses, hay sectores que quieren, tanto público, privado, sector social, que quieren obtener beneficio. En unas negociaciones, no, la idea de una negociación exitosa o de un pacto exitoso no es que una de las partes obtenga todo. No. Por eso se habla del concepto ganar-ganar. Ahora, yo tengo que ceder un poco y tú ceder otro poquito, y aunque no lleguemos con el 100% de la satisfacción de todo lo que queríamos, pero por lo menos llegamos a ciertos niveles que cada uno nos sintamos bien. Entonces, Es que cuando se eso es tenga lo que... una mirada retrospectiva, tú digas, bueno, lo que se consiguió, Exacto. lo que tenemos hoy es mejor que lo que teníamos ayer. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que tenemos que perseguir. Porque aquí, aunque el sistema eléctrico es malo, yo creo que hay en este momento, por lo menos, el propósito, la voluntad, y no debemos como país perder esta oportunidad de encontrar una solución definitiva al problema eléctrico. Las plantas a carbón, cuando sea que entren en servicio en el 16, en el 17, cuando sea que entren, van a impactar en algún porcentaje importante la generación de energía, la distribución. O sea, los costos. Exacto, se van a abaratar porque el gobierno así lo ha vendido, como Sí. que esa es la solución que tenemos. No, la solución de esto será cuando esas plantas entren en funcionamiento. Y en el otro lado de la acera, los empresarios generadores no creo que tengan esa misma percepción que está vendiendo el gobierno. ¿Cuál es la realidad del asunto? Mira, realmente la inyección de nueva oferta, de nueva generación en el parque de generación eléctrico nacional siempre tiene un impacto, porque la demanda es algo creciente. Nosotros en la actualidad somos un país que desconocemos cuál es la demanda real del sistema, porque a diario se dan apagones, que las empresas distribuidoras dosifican la energía en función de los niveles de cobro que tienen en diversos circuitos. Entonces, ¿qué sucede? Las plantas a carbón, cuando entren, obviamente será una oferta
de una energía que en términos de costos, si vemos en términos de costos, hace algunos meses, el año pasado, era una energía, el combustible, el carbón como energía para la producción de electricidad, era mucho más barato que el petróleo, cuando estaba en los precios de $100 y Sí, pico, exacto. y que el gas natural. Hoy en día, para que tú tengas una idea, si nosotros tuviésemos la planta a carbón en estos mismos momentos, tendríamos un esquema de un sistema eléctrico cuyos costos serían prácticamente lo que tenemos ahora mismo, porque las empresas generadoras actuales que producen con petróleo han tenido, debido a la reducción de los precios en los mercados internacionales, han tenido que reducir sus costos de manera drástica. Las empresas distribuidoras están comprando a unos precios demasiado, muy competitivos con relación a lo que era hace un año. Entonces, para que hagas un símil, nosotros estamos viviendo en un momento, en términos de costos de generación, lo que va a hacer cuando la planta a carbón entre. Ahora mismo, o sea, por una razón ajena O a sea que si nosotros. entraran en este momento no habría ningún No, impacto en ese sentido. bueno, si entran ahora mismo, ¿qué va a pasar? Siendo lo objetivo. Bueno, tú vas a tener una mayor capacidad de oferta, tú vas a poder dar energía. Ahora, en términos de costo, tú vas a tener unos costos que no es que tú vas a tener un diferencial, porque ¿dónde tú tienes el ahorro? Cuando tú tienes algo que te cuesta X nivel y tú lo sustituyes por otro que está muy bajo. Si ahora mismo tú entras esa planta, ese costo, tú vas a encontrar que los precios del mercado, del gas natural con los que genera, por ejemplo, AES Andrés, los precios de generación a los que están generando ese 42% que produce con petróleo y el carbón, el 16% que ya existe, tú vas a entrar a esa planta de carbón en un esquema de precios muy parecido a lo que ella tiene. O sea que si entrara ahora tú no percibirías eso. Ahora, ¿qué pasa? Si suben los precios del petróleo, otra vez a los niveles que se encontraban hace un año, entonces ahí tú sí podrías tener una diferencia. Entonces, eso es bueno que quede claro, para no crearnos expectativas que pudiesen en un momento no satisfacer. Ahora, yo quiero, Mari Carmen, en esa misma dirección, decir algo, porque hay que administrar, como digo yo, la frustración colectiva. Ay, Dios mío. El hecho mismo de que entren nuevas plantas, eso no garantiza una solución a la problemática, porque el problema eléctrico tiene muchas aristas. Por eso es que tú ves que tanto del sector público como privado en múltiples ocasiones se ha hablado de que se necesita una solución integral del problema. Si tú entras mucha generación y se te pierde un 35% de lo que tú vendes, tú tienes un problema. Fuerte. Si tú tapas el 35% de las pérdidas que tú tienes, pero entonces deja de inyectar generación, también tiene otro problema. Si tú esas líneas de transmisión no las adecuas para donde se van a instalar esas nuevas plantas, ellas puedan evacuar o transmitir toda esa energía, tú vas a tener un problema, porque tiene una planta que no puede transmitir todo lo que genera. Tiene un Si 100%, pero no solo llega el 50%. Exacto. Si tú tienes, por ejemplo, redes de distribución en los barrios y los circuitos en mal estado y que cuando tú abres y comienza a darle energía, comienzan a explotar los transformadores y los cables a sobrecalentarse y conexiones malas, tienes un problema. Si tú tienes una ley de electricidad y un reglamento que nadie cumple, también tienes un problema por menos pérdida y planta que tenga. Entonces, el problema eléctrico hay que verlo de una manera integral y por eso el pacto debe abordar todas las partes, pero hablar de que una solución será la solución global, yo creo que ahí no estamos siendo objetivos ni muy transparentes. Yo les dije que era un experto y yo supongo que me estarán dando la razón. Es un hombre que maneja al dedillo, como decimos en buen dominicano, el tema eléctrico. Vamos a seguir conversando con el vicepresidente ejecutivo de la ADIE, pero después de esta pausa.